Hola mis lectores, ¿cómo andan? Soy Mili García Arena de Buscando un Lector y hoy les tengo un video distinto. Les voy a contar un poco por qué me vine a vivir a España. Bueno, para los que me siguen en Instagram ya sabrán que hace 3 años que vivo entre Argentina y España. Ahora puntualmente estoy en Argentina, en Bariloche, de vacaciones. Y bueno, les quiero contar un poco por qué me fui a vivir a España, cómo surgió la idea, cuál era el plan inicial, cómo cambiaron las cosas. Así que bueno, un poco de eso se va a tratar este video. Bueno, todo surge en la pandemia, como todas las cosas buenas y malas de esta vida, todo surgió en la pandemia. Bueno, yo tuve un año ese 2020 para mí no estuvo tan bueno. Me aburrí mucho, la pasé mal. Y bueno, entonces en el 2020 estaba en el último año de la carrera de letras, o sea, el último año cursando virtual, un bajón. Eh, y bueno, la verdad que bueno, fue el último año cursando, pero me faltaba un montón de finales. Entonces, bueno, me quedaba todo un año para rendir finales. Y yo siempre había dicho que cuando terminara de cursar, cuando terminara la carrera, quería irme de viaje, ¿no? Yo había ido a Europa una vez en el último año de colegio, pero no conocí mucho y yo tenía ganas de ir a Europa, ¿viste? El típico viaje turista que se hace, te vas 3 semanas y conoces lo más posible. Esa era mi idea. Pero la verdad que durante la pandemia me aburrí tanto, la pasé tan mal que dije, yo quiero salir a conocer el mundo. La verdad que mi vida es un bajón, estoy reaburrida, no sé, como que quiero hacer algo con mi vida. Y me dice, ¿por qué no te organizas un viaje? Y bueno, cuestión que al principio dije, ay, sí, de una, qué sé yo. Y en un momento, no sé qué flasheé, dije, ay, me voy a hacer la temporada de esquí a, no sé, a Francia, a Suiza, qué sé yo. Y después dije, no, a mí me gusta más el verano. Y me acuerdo que hablé con un chico que había sido compañero mío del colegio, que había ido muchos años a hacer la temporada de Ibiza, ¿no? Entonces le dije, che, ¿qué onda esto? Tengo ganas de hacer un viaje largo, no sé qué cosa, bla, bla, bla. Y me dijo, yo fui muchas veces a Ibiza, me gustó, pero un año fui a Mallorca y te recomiendo Mallorca sí o sí. Entonces, bueno, un poco que fui organizando y dije Mallorca. En un momento dije, bueno, la temporada de verano. Y después dije, no, me voy un año a hacer la experiencia, la full experience. Y yo dije, bueno, voy a ir a trabajar de camarera. Nunca en mi vida había trabajado de camarera, pero dije, bueno, miedo y vergüenza no tuve nunca, así que vamos. Y bueno, a mí, yo todavía no tenía la ciudadanía italiana y bueno, en España es si no tenés o pasaporte europeo es muy difícil de hacerte el NIE, que es el número de identidad de extranjero. Entonces, bueno, 2 años fueron después, porque fue el 2021 y en el 2022, ahí a mitad de año por ahí tuve la ciudadanía italiana, pero dije, bueno, vamos a ir a principio de año ¿no? Entonces, bueno, en el interín, bueno, me recibí, trabajé de lo que estudié, pero bueno, eso se los contaré en otro video. Y entonces, en marzo de 2023, me voy, que yo nunca había viajado sola en mi vida, y me voy por un año a España. Me fui sin pasaje de vuelta, porque mis papás me decían, bueno, sácatelo sin pasaje de vuelta, pues si te querés quedar más, te quedas más, si te querés volver antes, te volvés antes. La idea era irme un año. Bueno, entonces la idea era irme a Mallorca a hacer, la verdad que no me acuerdo bien cuál era mi plan original, pero sí que el principio del plan era, bueno, irme a Mallorca a hacer la temporada de verano, ¿no? Ya había hablado con un montón de gente que se había ido para saber cuál era la buena fecha para ir, qué se necesitaba, cómo buscar dónde vivir, etcétera, etcétera. Pero bueno, cuestión que caigo. Ah, no, bueno, y antes hago como un viaje, estoy como un mes viajando, que fui a Italia, fui a Francia, también fui a Madrid y Barcelona que no conocía. Estuvo re bueno sola, conocí un montón de gente, me hospedé en hostels, mis amigos, nada, divertidísimo estuvo y caigo a Mallorca y no tenía dónde vivir, entonces me alquilé un hostel por una semana a ver si conseguía dónde vivir. Y bueno, y cuestión que un golazo justo, mi papá conocía a un señor que su hijo vivía ahí, entonces me dijo, sí, sí, mirá, te podés quedar en mi casa por un par de meses si querés, entonces como que se me dio todo genial. Entonces, bueno,
temporada de verano en Mallorca, ¿no? Pero bueno, como verán, hace 3 años que voy y vengo de España. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, al toque de haber llegado a España, lo conozco al que ahora es mi novio, que es de España. Entonces, bueno, nos conocimos todo, bueno, y nos pusimos de novios, qué sé yo. Entonces, bueno, dije, esta estadía que iba a ser un año, ahora se va a alargar. Y bueno, yo en ese año, yo decía, bueno, yo voy a trabajar de cualquier cosa que no es lo mío, de moza, fui a trabajar. Eh, no me voy a dedicar a lo mío, ya voy a tener tiempo para dedicarme a lo mío. Entonces, bueno, yo es la temporada de verano trabajé de moza, que nunca había trabajado, pero la verdad que bastante bien. O sea, me acuerdo que primero tuve 3 trabajos. Arranqué en un trabajo que estuve 2 semanas, me quise ir porque tenía un solo día libre, que yo quería tener dos. Y además, mis jefes, nada, malísimo. Como que no me trataban para nada bien. Entonces me fui por otro trabajo que me daban 2 días libres. Y al tercer, y yo también no me gustaba nada, era un lugar como súper cheto, que tenés que cambiar por cada persona que viene tenés que cambiar el mantel y todo, tipo, no podés ni hablar con los clientes, tenés que estar así como un pingüino, no sé, no me gustaba nada y decía, ay, quiero renunciar, no sé, le tengo que seguir metiendo. Bueno, cuestión que el tercer día me echan, me despiden. Y dije, bueno, qué bien. Era una señal porque yo no estaba bien ahí, me quería ir, así que bueno, me hicieron el favor. Entonces, y bueno, y de ahí consigo al toque, otro, por suerte, Mallorca durante el verano, si querés ir a trabajar de mozo, hay mucho trabajo, así que vas a conseguir sí o sí, con o sin experiencia. Intentá no mentir, porque yo mentí diciendo que tenía experiencia. Al principio, en el primer trabajo, creo que se dieron cuenta, ya después en el tercero, como que agarré la mano y nada. Y mis jefes estuvieron recontentos conmigo, y bueno, y ahí trabajé. Fueron 4 meses y bueno, fue bastante duro porque hace mucho calor, viste, es como un ritmo bastante heavy. Pero bueno, entonces trabajé esos meses y la verdad que se gana bien haciendo temporada. Y bueno, entonces terminé esa temporada muy cansada, muy colapsada mentalmente. Yo, bueno, tenía mi Instagram, pero que no le dedicaba nada de tiempo, como que no tenía como un plan fijo, no tenía una estrategia, que subía cosas como medias, no sé, como delirantes, ¿no? Entonces, bueno, terminé la temporada muy agotada, me voy de viaje, que me vienen a visitar mi mamá y mi hermana, y después yo también viajo sola unos días. Y vuelvo y digo, bueno, quiero otra cosa. Y dije, quiero cumplir una de las fantasías que tengo y además algo relacionado con lo que estudié, que es trabajar en una librería. Y el día que salgo a buscar trabajo de eso, consigo trabajo en una librería, pero no puntualmente de librera. Bueno, entonces era una librería divina que yo ya había ido muchas veces, es considerada la mejor librería de Mallorca y fue rankeada muchas veces como de las mejores librerías del mundo, que se llama la Biblioteca de Babel. Se los recomiendo si van a Mallorca. Tiene un muy lindo catálogo, es hermosa la librería, pero no necesitaban a alguien que fuera librero, sino a alguien que atendiera el bar de la librería. Yo dije, yendo. Y bueno, el tema era que era media jornada o sea, era menos de la mitad, y además como era menos de la mitad de lo que yo cobraba como camarera, porque esto no era un trabajo de camarera, era como, al ser una librería, es un salario mucho más reducido, porque no se genera mucho dinero. Entonces, bueno, cuestión que yo pasé de cobrar 2.200 euros al mes a cobrar 800. O sea, la habitación que yo alquilaba más los servicios me salía 500. Entonces me quedan 300 euros, que la mayoría se me iba en el supermercado, en el gimnasio. Y bueno, yo tenía ahorros de la temporada de verano, pero es como que, bueno, se me fueron bueno, después también, bueno, en ese viaje que hice, o sea, cuando terminé la temporada, me fui con mi mamá y con mi hermana y después yo sola me fui a, em, hice Bruselas, Brujas, Ámsterdam y después Barcelona, ¿no? Que tenía ganas de volver a Barcelona. Y después, en Año Nuevo, me fui a Londres 4 días con mi mejor amiga, que ella también estaba en Europa viviendo. Y bueno, y después también se me fueron los ahorros, ¿no?
Y entonces como que vivía muy justa, muy justa. O sea, los últimos 2 meses es como que viví bien por mis ahorros, como que los primeros 3 meses de invierno, los últimos 2 meses, era como que me quedaban, no sé, 50 euros para todo el mes, no podía hacer nada, como mucho podía ir a tomar una birra y bueno, por suerte, qué sé yo, no sé, quedaba mucho con mis compañeros de piso que cenábamos en casa, o íbamos a tomar mate, o no sé, cuando venía mi novio, bueno, a todo esto, mi novio no vivía en Mallorca, vivía en Menorca, en la isla de enfrente. Entonces, bueno, nos visitábamos, yo iba para allá, él venía para acá, y bueno, entonces tenía como la suerte de que, bueno, cada tanto me decía, bueno, te invito a comer o hacemos algo, y si necesitas algo te presto, qué sé yo, pero estaba muy corta de plata. Porque encima que es, al ser una isla que es súper turística, y bueno, y por las playas en invierno baja muchísimo el caudal de gente, y encima un invierno eh, o sea, como que sin mucho para hacer, porque hay mal clima y encima no tenés plata, es bastante duro, porque es como que no tenés muchas cosas para hacer y te aburrís. Entonces, bueno, entré en una media deep de decir, me deprimo. Pero bueno, entonces fue el momento en el que dije, bueno, voy a sacarle el jugo, además de tener tiempo libre porque estaba trabajando en media jornada, y dije, le voy a meter a mi página. Y cómo haces para que una página, que un proyecto crezca. Marketing. Entonces, ¿qué hice? Fue asesorarme desde el marketing digital con mi cuñada, que la amo, Loli. Te mando un beso si estás viendo esto. Y entonces, bueno, para poder impulsar mi página, mi proyecto, y a ver cuáles eran mis objetivos claros. ¿Cuáles son mis objetivos claros? Hacerme conocida recomendando libros y películas, y también quería volver a dar talleres, que yo había dado talleres en la pandemia y después los dejé de dar porque empecé a trabajar en colegios, qué sé yo, entonces los dejé y dije, quiero volver a eso. Entonces, bueno, pero termino de contar un poco mi experiencia en la librería. Bueno, en la librería trabajaba 4 horas por día, 6 veces a la semana, tenía un día libre y hacía el horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, o si no, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Y había días que te movías y había días que no venía nadie, era súper aburrido, y bueno, me ponía a ordenar los libros y demás. Pero después habían otras veces que había presentaciones de libros, había conciertos de jazz, una vez hubo un concierto de tango. Estaba bueno, la verdad. Tenía un descuento en la librería por ser empleada. Y bueno, entonces fue una linda experiencia. Y bueno, entonces, y también le seguí metiendo desde el marketing a mis redes. Y bueno, en marzo de 2024 vuelvo a Argentina, vuelvo por 4 meses, y ahí comienzo a dar otra vez talleres virtuales y talleres presenciales, que los empecé a dar ¿cómo se dice? En una librería en Palermo que se llama Dain Usina Cultural. Y bueno, y la verdad que estuvieron muy buenos. Fueron como que el primer año fue más desnivelado, como que el primero se llenó, que fueron como 20 personas, después los otros más tranqui. Pero bueno, la verdad que estuvo buenísimo los talleres virtuales y me anotó un montón de gente, tuve re linda respuesta. Y bueno, llega julio y me vuelvo a ir a Mallorca, otra vez a trabajar como camarera, siguiendo dando algunos talleres virtuales para la gente de Argentina, o sea que eran las 11 de la noche en España y yo daba talleres para Argentina, o sea, eso fue duro. Pero bueno, era una forma de no dejar de dar talleres y no perder el público que había conseguido con tanto esfuerzo, ¿no? Y bueno, y ahí ese año conseguí trabajo, como yo siempre vivía en Palma, que en Mallorca, Palma es la capital, ¿no? Que es como una ciudad ni muy grande ni muy chica. Y vivía y trabajaba en Palma, pero esta vez, bueno, seguía viviendo en Palma, pero conseguí un trabajo en Valdemosa, que es uno de los pueblos más turísticos de Mallorca, que queda en la montaña. Entonces yo me tomaba el colectivo y en media hora estaba ahí y nada, hermoso, la verdad, fue una experiencia hermosa. Mis compañeros de trabajo lo más, mi jefe es lo más. Bueno, en el trabajo anterior también, bueno, mi jefe se portó muy bien conmigo, en el tercer trabajo que tuve, y mis compañeros también lo más, les tengo mucho cariño, la pasé muy bien. Em, y bueno, entonces y ahí me quedé en Mallorca, y bueno, y también me hice mis viajes. Ese año me fui a Valencia,
Valencia, me fui a Alicante, siento que hice otro viaje. Bueno, a Madrid, volví a ir. Bueno, y después con mi novio, que bueno, seguíamos a la distancia, él en Menorca, yo en Mallorca, es media hora de vuelo, pero bueno, es como que no teníamos esa cotidianeidad de todos los días. Y bueno, y después cuando terminamos de trabajar, cuando terminó la temporada, nos fuimos hicimos el País Vasco y el sur de Francia, así que nada, re lindo, me encantó ese viaje. Y de ahí vuelvo a Argentina otra vez, unos 4 meses, fuimos a dar los talleres en Dine y ahí en los 4 encuentros que dimos, 20 personas, en el último 25 personas, casi que no entrábamos. La verdad que fue súper lindo, también los talleres virtuales nos fue re bien. Y bueno, y como ya les dije, mi novio es español y además no vivíamos ni siquiera en la misma isla. Entonces como que lo hablamos mucho y decidimos que para estar juntos, que uno se tenía que mudar a la isla del otro. Y la verdad que en Menorca conseguimos una casa, un alquiler súper barato, como que en Mallorca es más complicado, ¿viste? Conseguir alquiler. Entonces, bueno, en el 2025 tomé la decisión de mudarme a Menorca y mudarme con él. Como que no quiero volver a trabajar de camarera porque terminé muy agotada, es muy estresante, la hostelería es muy estresante. Dije, bueno, voy a cambiar de rubro. Y dije, bueno, eh, vamos a, voy a buscar trabajo en un local de ropa, ¿viste? Y me puse a mandar currículums y al toque me escribieron de 2 lugares distintos. Y ponerle que fue una semana antes de que yo me vaya para allá. Tuve las entrevistas por videollamada y en una que me gustaba más porque tenía 2 días libres, me dijeron, bueno, te confirmamos, al final me dijeron que no. Y en la otra que, bueno, sí me gustó, pero era un día libre, pero bueno, eran 36 horas semanales, que es casi jornada completa, pero bueno. Y ahí me dijeron que sí, entonces yo llego a España y me quedaban a mediados de mayo y el 1 de junio arrancaba a trabajar. Entonces me vino bárbaro porque bueno, llegué, estuve unos días tranqui en Menorca, me reencontré con mi novio que no lo veía hace como 2 meses, y me fui a Berlín con mis amigas, y nada, tremendo, me encantó Berlín. Y bueno, entonces arranqué a trabajar y la verdad que no me gustó, pero, o sea, mi jefe es súper bien, mis compañeras de trabajo también, un amor, nos llevábamos re bien, pero fue un trabajo como bastante aburrido, no, no me gustó para nada. Mirá que a mí me gusta la moda, pero como que no, me aburrí bastante y además no se paga tan bien como en hostelería. Y la verdad que terminé muy cansada porque yo dije, bueno, no es jornada completa, o sea, eran 6 horas por día, pero pasa que tenía también un día libre. Dije, ay, bueno, le voy a poder seguir metiéndole a mis talleres. Sí, pero ¿a qué costo? Terminé agotada. Porque, o sea, no eran las 6 horas de trabajo más bueno, ya el transporte público no funciona tan bien, entonces perdía como dos, perdía como casi 2 horas al día en el transporte público. Y después el tema de la creación de contenido, em, los talleres virtuales que los daba a las 10 de la noche y terminaba agotada. Y aparte de, no sé, también intentar tener vida, disfrutar de la isla, sociabilizar, etcétera. Terminé muy, muy, muy cansada, pero lo lindo del año pasado es que, bueno, pude seguir, además con los talleres virtuales, que di por primera vez talleres presenciales en España, ¿no? Que en Mallorca casi doy un taller presencial en la librería donde había trabajado, pero bueno, por una falta de organización y un error en las fechas, al final no lo pude dar, pero en Menorca sí pude dar en un centro cultural re lindo que se llama La Cavatina, que es en la capital, que es en Mahón. Y bueno, di como la misma propuesta que dábamos en Argentina, que es el café literario, ¿no? Que es, bueno, te juntás a analizar una novela tipo club de lectura y hay café, hay cosas para comer, etcétera. Y bueno, hicimos 3 encuentros y la verdad que estuvo re lindo, o sea, se anotaron un promedio de 8 o 10 personas, pero más allá de la cantidad de personas, que puede ser anecdótico, se quedaron muy, muy contentas las que se anotaron. Me decían, no, no te vayas, así lo seguimos en invierno, que estuvo buenísimo. Así que bueno, fue muy lindo poder haber logrado eso en España.
Entonces, bueno, estuve en Menorca hasta el 8 de enero, me vine a Argentina y me quedo acá hasta finales de mayo. Entonces, bueno, talleres presenciales en Buenos Aires y talleres virtuales también, que esos están todo el año. Y bueno, la verdad que todavía no sé qué voy a hacer cuando vuelva a Menorca. No sé si conseguirme un trabajo jornada completa, conseguirme un trabajo media jornada, porque también tengo ganas de ahorrar plata. Y es como que lo de los talleres es medio inestable. Tal vez un mes y me anoto un montón de gente, al otro mes no, y es como, ¿viste? Y bueno, y también me quiero animar a dar talleres virtuales para España, ¿viste? Porque cobran en euros. Em, así que nada, todavía no sé qué voy a hacer, pero bueno, yo creo que voy a ver cómo se va a ir dando estos meses en Argentina, cómo me va con los talleres, etcétera. También le quiero meter a YouTube, estoy intentando subir un video por semana, así que bueno, me ayuda mucho que lo vean, que le den like, que lo comenten, que lo compartan, que lo recomienden, me viene muy bien. Y bueno, puede ser que a fin de año si todo se da bien, haga algo que me tiene muy emocionada y que estoy esperando hace mucho tiempo. Mm, pero bueno, veremos. Y ya les contaré en un tiempo. Pero bueno, esa fue un poco mi experiencia viviendo en España, porque me fui, porque cambiaron los planes, qué hice allá. La verdad que yo creo que vivir afuera, irte de tu país o irte de tu ciudad, como cambiar un poco de espacio, me parece que es algo que, o sea, que recomiendo. Sé que no es para todos, pero recomiendo porque la cantidad de experiencias, de vivencias y de nuevos aprendizajes que tenés estando afuera es genial. Obvio que yo quiero en un futuro volver a vivir en mi país porque me encanta, pero bueno, por ahora esto de ir y venir me gusta. Entonces bueno, eso fue todo por el día de hoy. Díganme si les gustó, acuérdense de darle like, de suscribirse, de comentar, de seguirme en todas mis redes sociales como @oscondelector y cuéntenme si quieren que haga otro video hablándoles porque yo les hablé de mi experiencia en España, ahora de mi experiencia más como en mi carrera, por ejemplo, de qué trabajé en Argentina relacionado a mi carrera, dudas que tengan de lo que es la licenciatura en letras. Cuéntenme si quieren que haga un video sobre eso. Así que bueno, gracias por quedarse acá a escuchar y nos vemos muy pronto en un próximo video.